7:46, las 7 de la mañana con 46 minutos, ya estamos de regreso en Ahora es Cuando. Vamos a conversar esta mañana y vamos a profundizar en algunos de los temas internacionales que han marcado la pauta en estos últimos días con Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Viste el discurso anoche del Estado de la Unión del presidente Donald Trump? Sí, lo vi hasta altas horas de la madrugada y diría, Juan Manuel, que de las 2 horas del discurso, media hora se enfocó en temas de política exterior. Fue un discurso más bien para su base, atacó a los demócratas, partió con el libreto de criticar a la administración anterior y finalmente, como eje central, la inmigración. Creo que eso fue muy importante en su discurso. Y los últimos 30 minutos, como te decía, ya habló de conflictos globales y otras materias. Ya, algo que el presidente haya planteado o haya dicho que para el mundo sea relevante, digo, porque por supuesto que para análisis no podemos quedar pegados mucho rato analizando esta mirada al ombligo que tiene el presidente Donald Trump, además un ombligo que él encuentra que es estupendamente lindo, digamos, o sea, más allá de eso, ¿hay algo que el mundo debería mirar con particular atención? A ver, él de hecho habla de la gran era dorada de Estados Unidos que está comenzando. Un presidente Trump, Juan Manuel, que es bueno poner en contexto, tiene una aprobación cercana al 40%, un rechazo que se acerca al 60%, que tiene elecciones de medio tiempo y que tenemos también esta gran teleserie de los archivos Epstein que no sabemos dónde va a terminar. Menciono esto, Juan Manuel, porque pueden ser hechos que sean bastante determinantes en lo que sea la segunda parte de su gobierno. Y a nivel internacional, yo diría, Juan Manuel, que él se centra en Irán, prácticamente no hace ninguna mención ni a Rusia, ni a China, ni a otros temas que están dando vuelta, a esta doctrina de la paz a través de la fuerza y el foco del compromiso que deben tener los países en el financiamiento de la OTAN. No hace ninguna otra mención. Y termino con un tema que nos influye directamente a Chile y América Latina, que fueron el fallo de la Corte Suprema, que declara ilegal las facultades del presidente Trump de aplicar estos llamados aranceles recíprocos, donde más que enfrentar a la Corte Suprema, lo que dice Juan Manuel es, los países ya negociaron, no les conviene, entre comillas, volver a abrir esa negociación, dice que los países están satisfechos y de una u otra manera amenaza que quien quiera, como ha hecho la Unión Europea, que congeló las negociaciones, una amenaza que quien quiera reabrir esas negociaciones, los resultados van a ser mucho peores y que en definitiva es mejor, entre comillas, tener un mal acuerdo que abrir un nuevo ciclo de incertidumbre. Ya, perfecto. Diga, ¿cómo está mirando la comunidad internacional el gobierno del presidente Trump? Porque no hemos paseado desde que asumió, digamos, vamos en un año, ¿no? Por conflictos con Irán, con la intervención en el Medio Oriente y la Franja de Gaza, los intentos por avanzar en una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, la política arancelaria y su intervención en Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela y también de alguna manera en Cuba. Yo creo que hay muchos frentes abiertos, Juan Manuel, y la gran pregunta es dónde finalmente van a haber resultados, porque lo ha tenido, hay que reconocerlo, esta administración logró, más allá de lo cuestionable de las formas, un resultado que no se lograba hace 20 años en Venezuela. En Gaza hay un cese al fuego, no diríamos que hay un acuerdo de paz, ni mucho menos. Y está también este nuevo Consejo para la Paz, bien sui generis en su composición y que intenta un poco desafiar a la Nación Unida. Yo creo, Juan Manuel, que despejado el tema de Irán en las próximas semanas, vamos a entrar ya este año en un foco muy de discusión interna de Estados Unidos porque se vienen las elecciones de medio tiempo. Y en esas elecciones de medio tiempo, Trump tiene el riesgo de perder las mayorías que tiene hoy día, especialmente la Cámara de Representantes, y eso eventualmente podría dar pie a los demócratas a volver a la carga con un eventual juicio político que pondría nuevamente el foco de atención en lo interno. Y si quieres, Juan Manuel, podemos también ver las menciones que hizo a Latinoamérica en el marco de su estrategia de seguridad nacional, que también es parte de este análisis internacional. A ver, veámoslo. Hubo un tema que cruzó todo su discurso, que fue la inmigración, que también está relacionado a América Latina. Sabemos que ese es uno de los temas que hay una evaluación, especialmente en su base,
muy positiva de la gestión de Trump, mucho más que la economía, donde todavía hay dudas sobre los temas de inflación, costo de vida y economía en general. Y después se centra en dos países, México y Venezuela. Lo curioso que en México atribuye la autoría de la caída del Mencho, el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, a Estados Unidos. Directamente dice que ellos lograron derribar a este líder criminal. Y en Venezuela es bien interesante, Juan Manuel, porque habla de su nuevo socio y aliado. No menciona a la oposición, no habla de María Corina Machado ni Edmundo González, Ajá. menciona, muestra un ex preso político, un ex candidato presidencial, pero podríamos decir que se afirma esta tesis de que el gobierno de Estados Unidos va a seguir buscando un cambio en Venezuela con el chavismo y no hay ninguna señal, al menos en el corto y mediano plazo, de un cambio de régimen o un regreso a la democracia, porque habla bastante en términos favorables de esta nueva alianza con Venezuela. Ya. Detengámonos un segundo en Venezuela, porque como que, que probablemente la comunidad internacional está un poco confundida respecto lo voy a decir así, ¿no? De la sensación de que dejó un trabajo a medio hacer, ¿no? O sea, saca a Nicolás Maduro, pero no queda tan claro cuál es su relación con la actual gobernante venezolana, ni tampoco qué es lo que pretende de aquí en adelante. Hay un plan que habla de tres fases, habla de esta fase de restauración, luego habla de una transición y finalmente un cambio de régimen, pero son estos muy de acuerdo al estilo americano que habla de estas fases, pero sin que haya claridad de los plazos, ni el cómo, ni de la implementación. Y yo pienso que mientras la administración de Trump vea que tiene, entre comillas, controlado a Venezuela, que le está proveyendo, como hablaba él, 80 millones de barriles de petróleo, creo que hay pocos incentivos hoy para un cambio de régimen o un cambio político en Venezuela. Esta nueva forma de aproximación de Estados Unidos, que son los cambios de régimen desde afuera, pero sin una invasión ni una presencia terrestre importante. Creo que por lo menos este año debiera seguir en esa línea el trabajo de Venezuela con Estados Unidos. Perfecto. Oye, ¿y qué otro tema en el horizonte en términos internacionales, en términos de conflicto? Ya vamos a hablar de la economía, ¿no? De cómo ha alterado, digamos, el curso de la economía global el presidente Donald Trump con sus determinaciones. Ya, así que ya nos vamos a meter a eso, pero ¿qué otro tema, Jorge, tú dirías que en estos momentos el mundo de alguna forma depende de las decisiones del presidente norteamericano? Es la expectativa que todos teníamos. Quienes estamos desde afuera, obviamente, sobreestimamos en el análisis de Estados Unidos los temas de política exterior, pero finalmente el americano, Juan Manuel, lo que le interesa es que la economía marche bien, que haya seguridad, que haya control de la inmigración. Entonces, este discurso del Estado de la Unión no nos ofreció muchas luces en temas de relaciones internacionales, pero uno podría decir lo siguiente. Primero, esta consolidación de esta estrategia de seguridad nacional con un foco muy importante en este hemisferio, lo dice explícitamente Trump, y por lo tanto toda esta discusión que tocó la puerta de Chile, de la rivalidad con China, de la presencia del país asiático en activos estratégicos, redes eléctricas, cables submarinos, telecomunicaciones, datos, va a continuar. Y va a continuar, Juan Manuel, de una manera selectiva. Fueron los cables submarinos en Chile, el puerto de Chancay muy probablemente en Perú, y así vamos a ir viendo casos, el Canal de Panamá el año pasado, y vamos a ir viendo estas demostraciones concretas para intentar contener a China en una estrategia, creo yo, muy de corto plazo, que es de garrote, pero que no es sostenible en el largo plazo. Ahí tenemos un foco importante. Segundo, la relación con Europa, a la cual no se refirió, sino solamente desde el punto de vista del compromiso de gasto en defensa para la OTAN. No habla de una desarticulación, una desintegración de la Unión Europea. El discurso de Múnich de Marco Rubio también va muy por esa línea. Y luego tenemos lo de Medio Oriente, donde se respira que va a haber algún reordenamiento o algún cambio que ya viene en proceso también en la relación con los países del Golfo, con la mayor vinculación con Emiratos Árabes, no solamente con Arabia Saudita, lo que pueda ocurrir con un debilitado ya Irán, debilitado internamente y debilitado también a nivel económico por las sanciones que se le han aplicado ya por más de una década, y con una relación con Israel que es un aliado histórico de Estados Unidos, pero donde tampoco hubo mayores menciones. Creo que vamos a seguir con un presidente Trump, Juan Manuel, que
tiene esta gran capacidad de copar la atención pública, de que nos sorprende semana a semana y que va a tener y que va a continuar con una política exterior transaccional como ha sido la tónica de su mandato. Y en términos de su política arancelaria, que ha pasado por unos vaivenes impresionantes, fallo de la Corte Suprema incluida, ¿qué debería esperar, crees tú, el mundo? ¿Cuáles son los escenarios, al menos? Porque ya sabemos que con Donald Trump es bien difícil hacer una única predicción, pero al menos sí uno podría más o menos plantearse en distintos escenarios probables. Sí, a ver, el tema de los aranceles creo que fue una buena noticia, Juan Manuel, desde el punto de vista del concepto de los frenos y contrapesos que tiene Estados Unidos, que siempre lo hemos puesto como un modelo de su democracia, que las instituciones tienen cierta fortaleza que permiten incluso para presidentes que llevan al límite a las instituciones tratar de ponerle márgenes. Es en ese sentido que la Corte Suprema haya dicho que se extralimitó en sus poderes para utilizar el argumento de emergencia nacional para los aranceles, creo que es positivo. Ahora, Juan Manuel, gran parte de los países o ya habían cerrado negociaciones o venían con negociaciones bastante avanzadas con Estados Unidos, con la excepción de la Unión Europea, que las congeló, y por lo tanto ahí no debiera haber mayor cambio. Sí podría haber una contención a nuevos afanes de Trump usando este mecanismo que era bastante más flexible que otros que son para productos específicos, de continuar con esta agenda más bien proteccionista. Pero dudo, especialmente, Juan Manuel, los países pequeños y medianos, que a partir del fallo de la Corte Suprema quisieran reabrir una negociación con Estados Unidos. Y en el caso de Chile, que está con una negociación en curso, creo que va a seguir con ese diálogo y donde va a tener la mayor complejidad es en este concepto de seguridad económica que ha puesto en las negociaciones de Estados Unidos, que es básicamente cómo lidiar con el ascenso de China. Ya, ¿por qué crees tú? Voy a hacerte una pregunta bien obvia, pero la pregunta puede ser un poco obvia, no necesariamente la respuesta. Donald Trump ha convertido a China en no solo su, por decirlo así, rival en términos de disputa en materia geopolítica, sino que derechamente en una especie de contrincante con características de enemigo. Esto se arrastra, Juan Manuel, ya de hace varios años, el gran tema geopolítico de este siglo, que es la competencia entre la potencia de los últimos 80 años hegemónica, que es Estados Unidos, con esta potencia desafiante, que es China. Lo que cambia, Juan Manuel, con Trump es la retórica. Es una retórica más agresiva, es una retórica más directa. Pero si vemos las políticas que aplicó la administración de Biden respecto de China, por ejemplo, mantuvo todas las restricciones de la guerra comercial que inició Trump con China en su primer mandato. Entonces, este es un tema de fondo, Juan Manuel, que podrán cambiar la retórica, el tono, la forma, pero este enfrentamiento va a continuar, se va a endurecer y va a ser el gran desafío, creo yo, de política exterior para los países, para América Latina y para Chile, porque es algo, entre comillas, nuevo, que es esta rivalidad estratégica en todos los planos, esta competencia que va desde lo tecnológico, lo económico, crecientemente lo militar, entre Estados Unidos y China. Jorge, respecto de lo que ha ocurrido sobre, o con Chile más bien, a propósito de este cable submarino entre Chile y China y la determinación adoptada por el presidente norteamericano, ¿puede escalar, no en términos internos, sino que externos? ¿Crees tú que esto puede tener algún efecto adicional al que nos hayan cancelado las visas a 3 funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric? Digo pensando en que quedan 14 días, ¿no? Para que este gobierno entregue el mando al siguiente gobierno de un color político distinto y que probablemente va a tener una impronta diferente respecto de lo que venía haciendo el presidente o el gobierno del presidente Gabriel Boric. Mira, yo espero que no, Juan Manuel. Las presiones de Estados Unidos respecto a la inversión extranjera china no son nuevas. De hecho, recuerdo que hace algunos años en tu mismo programa conversamos sobre los temas de los pasaportes de registro civil, la red eléctrica, el caso de la adquisición de CGE hace un par de años, el proyecto astronómico, el observatorio en Antofagasta, no es nuevo y de hecho Chile ha echado pie atrás frente a presiones de este tipo. Lo novedoso es este tipo de sanciones de revocaciones de visas, que yo creo que hay una suerte de pasada de cuenta a lo que fue un gobierno que podría considerar Estados Unidos poco amistoso, especialmente las declaraciones del presidente. Creo que lo que ha ocurrido es una señal
muy clara para el próximo gobierno de cómo debe conducir sus relaciones con Estados Unidos y de lo complejo que va a ser, Juan Manuel, mantener este delicado equilibrio entre Estados Unidos y China, que es nuestro principal socio comercial, y donde sería un gran error que por vestir un santo desvistiéramos otro. Claramente esa es la mayor señal que se está aplicando con lo del cable submarino y con este Estados Unidos mucho más asertivo respecto de lo que pueda, cómo deba conducirse la política exterior del presidente Kast en el próximo gobierno. Y yo creo que hay cierta conciencia y por eso se ha optado por un tono más sobrio, por ser moderado en las declaraciones de parte del presidente electo y su equipo. Claro. Jorge, buena conversación, ¿ah? Porque además nos ayuda a tratar de entender un poquitito mejor el momento en el que estamos parados, ¿no? ¿Algo más que tú agregarías respecto de la relación en estos momentos entre Estados Unidos y Chile? Yo diría lo siguiente. Uno, que el próximo gobierno tiene que cerrar la renegociación del acuerdo comercial del TLC con Estados Unidos. Es un desafío mayúsculo. Algo se ha avanzado, pero hay que cerrarlo. Dos, cómo todo esto que está ocurriendo también afecta la nominación o la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, sin lugar a dudas también tiene un impacto. Y tres, que van a venir nuevos proyectos, Juan Manuel, nuevas licitaciones en sectores estratégicos donde va a participar China y donde como país tenemos un déficit institucional porque no tenemos una evaluación desde el punto de vista de seguridad nacional para ciertas inversiones en sectores sensibles. Creo que esos son temas que se van a venir en los próximos meses. Muy bien, pues Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC. Muchas gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buen término de semana. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. 8:03.